Chicos, chicas, chiques, chiquis, chicus. Hoy vamos a hablar de la educación sexual integral, fundamentos filosóficos y sociales en cámara negra. Empezamos en 3, 2, 1. Pocas cuestiones generan tantos debates públicos como la educación sexual integral. En distintos países suele convertirse en motivo de discusiones políticas, religiosas, culturales y familiares. Para algunos, representa una herramienta indispensable para proteger a niños y adolescentes, prevenir la violencia y promover decisiones responsables. Para otros despierta preocupaciones relacionadas con el papel de la familia, la influencia del Estado, la formación moral o la edad adecuada para abordar determinados contenidos. Como consecuencia, muchas veces el debate termina reducido a consignas, desinformación o posiciones completamente enfrentadas. Sin embargo, antes de preguntarnos si estamos de acuerdo o en desacuerdo con determinados programas educativos, conviene responder una cuestión mucho más básica. ¿Qué significa realmente la educación sexual integral y cuáles son los principios filosóficos y sociales que intentan justificar su existencia? Lo primero que debe aclararse es que la educación sexual integral no consiste simplemente en enseñar anatomía reproductiva ni en explicar métodos anticonceptivos. Tampoco se limita a hablar sobre relaciones sexuales. En la mayoría de los modelos desarrollados por organismos internacionales, ministerios de educación y especialistas en salud pública, la educación sexual integral se entiende como un proceso educativo que aborda el desarrollo humano desde diferentes dimensiones. Incluye conocimientos sobre el cuerpo, la reproducción, la pubertad, la salud, la prevención de enfermedades y el consentimiento, las relaciones interpersonales, el respeto hacia otras personas, la toma de decisiones responsables y el desarrollo afectivo. Naturalmente, la manera en que estos contenidos se presentan depende de la edad de los estudiantes y del marco normativo de cada país. Comprender esto resulta importante porque una gran parte del debate público comienza sobre una idea equivocada. Muchas personas imaginan que la educación sexual integral consiste únicamente en hablar de relaciones sexuales dentro del aula. En realidad, los programas suelen incluir cuestiones mucho más amplias relacionadas con el conocimiento del propio cuerpo, la prevención del abuso sexual, el desarrollo emocional, la resolución de conflictos y la construcción de relaciones respetuosas. Podemos pensar en un ejemplo sencillo. Un niño pequeño aprende desde muy temprano el nombre de las diferentes partes de su cuerpo y la diferencia entre un contacto apropiado y uno inapropiado. Ese aprendizaje no tiene como objetivo incentivar conductas sexuales. Su finalidad consiste en proporcionar herramientas básicas para reconocer situaciones de riesgo, comunicar lo que ocurre y proteger su integridad. A medida que la persona crece, los contenidos también cambian. Durante la adolescencia aparecen temas relacionados con la pubertad, los cambios físicos, la reproducción, la prevención de infecciones de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos, las relaciones afectivas y la responsabilidad frente a las propias decisiones. Desde una perspectiva filosófica, una de las primeras preguntas consiste en determinar cuál es el propósito mismo de la educación. Si entendemos que educar significa únicamente transmitir conocimientos técnicos, entonces hablar de emociones, relaciones o sexualidad podría parecer una tarea secundaria. Pero desde la antigua Grecia, numerosos filósofos sostuvieron que la educación posee un objetivo mucho más amplio. Para Aristóteles, formar a una persona implicaba desarrollar las virtudes necesarias para vivir bien dentro de la comunidad. La educación no buscaba únicamente producir individuos capaces de resolver problemas matemáticos o dominar un oficio.
También pretendía formar ciudadanos capaces de deliberar, actuar responsablemente y convivir con otros. Siglos después, pensadores como John Dewey defendieron una idea semejante. La escuela no debía limitarse a transmitir información, también debía preparar a las personas para participar activamente en la vida social. Desde esa perspectiva, comprender aspectos relacionados con el propio cuerpo, las relaciones humanas y la responsabilidad personal forma parte del desarrollo integral del individuo. Aquí aparece uno de los fundamentos filosóficos más importantes de la educación sexual integral. El conocimiento puede aumentar la autonomía. Una persona que comprende los cambios de su cuerpo durante la pubertad suele enfrentar esa etapa con menos incertidumbre. Quien conoce los mecanismos de prevención de determinadas enfermedades posee más herramientas para proteger su salud. Quien entiende qué significa el consentimiento puede reconocer con mayor claridad cuando una relación respeta o vulnera la libertad de las personas involucradas. Esto no significa que el conocimiento garantice automáticamente buenas decisiones. Ninguna educación elimina completamente los errores humanos. Una persona puede conocer las consecuencias del consumo de alcohol y aún así conducir en estado de embriaguez. Puede comprender los riesgos del tabaquismo y decidir fumar. El conocimiento no reemplaza la libertad, sin embargo, permite que las decisiones se tomen con mayor información. Este principio aparece también en otros ámbitos educativos. Enseñar educación vial no garantiza que nadie incumpla las normas del tránsito. Explicar nutrición no asegura que todas las personas desarrollen hábitos saludables. Aún así, la mayoría considera valioso ofrecer esos conocimientos porque amplían la capacidad de comprender las consecuencias de determinadas acciones. Otro fundamento importante se relaciona con la protección de los menores frente al abuso y la violencia. Diversas investigaciones en psicología y salud pública han mostrado que enseñar a niños y adolescentes conceptos adecuados sobre su cuerpo, los límites personales y la posibilidad de pedir ayuda puede favorecer el reconocimiento temprano de situaciones de abuso. El objetivo no consiste únicamente en transmitir información biológica, sino también en fortalecer habilidades relacionadas con la protección personal y la comunicación. Numerosos organismos internacionales consideran que estos contenidos forman parte de las estrategias de prevención de la violencia sexual. Esta es una de las razones por las cuales muchos sistemas educativos incorporan estos temas de manera progresiva y adaptada a cada etapa del desarrollo. Otro aspecto relevante tiene relación con la salud pública. Diversos estudios realizados durante las últimas décadas han analizado los efectos de diferentes programas de educación sexual. En términos generales, las investigaciones muestran que los programas integrales bien diseñados pueden contribuir a mejorar el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva, aumentar el uso de métodos de protección cuando las personas inician su vida sexual y reducir algunos comportamientos de riesgo. Al mismo tiempo, la evidencia indica que la educación sexual integral por sí sola no resuelve todos los problemas relacionados con embarazos adolescentes, violencia o infecciones de transmisión sexual. Estos fenómenos también dependen de factores económicos, familiares, culturales y sociales mucho más amplios. Hasta aquí hemos visto varios argumentos utilizados para defender la educación sexual integral. Sin embargo, un análisis serio también debe comprender las preocupaciones expresadas por quienes mantienen posiciones críticas. Estas preocupaciones no siempre nacen del rechazo al conocimiento científico. En muchos casos surgen de diferencias filosóficas sobre el papel del Estado, la familia y la educación moral. Uno de los debates más importantes gira alrededor de quien posee la responsabilidad principal en la formación ética y afectiva de los menores. Algunos sostienen que determinados contenidos relacionados con la sexualidad corresponden principalmente al ámbito familiar y que los padres deben conservar un amplio margen
para decidir cómo y cuándo abordarlos. Desde esta perspectiva, la escuela debería concentrarse en contenidos biológicos y sanitarios, evitando intervenir en cuestiones morales que pertenecen a las convicciones de cada especie. Quienes defienden una participación más amplia de la escuela responden que no todos los niños crecen en entornos donde estos temas pueden abordarse con suficiente información o seguridad. Señalan que existen familias donde determinados asuntos nunca se discuten, donde circula información incorrecta o donde los menores enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, la educación pública busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a ciertos conocimientos básicos independientemente de su contexto familiar. Aquí aparece un problema. ¿Dónde termina la responsabilidad de la familia y dónde comienza la responsabilidad del Estado? Esta pregunta no se limita a la educación sexual. También aparece cuando discutimos sobre educación cívica, enseñanza religiosa, historia, ética o valores democráticos. Las distintas sociedades responden de maneras diferentes porque dependen de sus tradiciones jurídicas, culturales y políticas, y también religiosas, claro. Lecturas recomendadas. A ver, Organización Mundial de la Salud, normas para la educación sexual en Europa, UNESCO, orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Martha Nussbaum, sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades. Otro escritor, John Dewey, Democracia y Educación. Y otro, Philip Mercure, Frankenstein. Y con esto y un bizcocho, os espero mañana a las 8. Adiós, amores. ¡Yuhu! Chicos, chicas, chiques, chiquis, chiquis. What time is it? What time is it? In display. What time is it? What time is it? El juego de los juegos. ¡Yush! Atención, atención, atención. No, 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 no. La educación sexual es fundamental, integral, es fundamental en todas las aulas del universo. Y si lo ves, bien. Y si no, que te den un puntapié.